Bienvenido a otro capítulo de ¿Por qué somos como somos podcast? Un espacio para vernos y comprender las razones de nuestra forma de ser. Soy Ángel Medina y te invito a que te suscribas aquí en nuestro canal y que sigas este espacio que busca dar conciencia sobre lo que somos los latinoamericanos. ¿Cuántas veces en la vida no hemos sentido miedo? ¿Cuántas veces en la vida no hemos experimentado esa emoción que es terrible, pero que además paraliza a las personas? Esa emoción que va y viene y que creo que todas las personas en el planeta en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado, que es el miedo. El miedo tiene una primera manifestación y es que cuando tú tienes altos niveles de miedo o mucho miedo, puede dominar tu espacio físico o puede dominar tus impulsos físicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, tú empiezas a temblar, te pones frío, empiezas a sudar, empiezas a respirar con más fuerza o una respiración más acelerada. Todo eso lo provoca el miedo. Y eso quizás es la manifestación física de ese miedo. Pero muchas veces el miedo puede también dominar tus ideas. Puede dominar tus pensamientos. ¿Y eso qué hace? Que ese miedo, al dominar tus pensamientos o tu forma de pensar, pues hace que te calles la boca o hace que dejes de decir cosas que querías decir o simplemente paralizas o limitas tus palabras o paralizas simplemente tus ideas. Ahora, ¿por qué nace el miedo? Nace por una sensación de peligro. Por una sensación que todos siempre tenemos en algún momento de que somos vulnerables a algo, de que algo nos puede pasar. Porque lo que se activa es ese instinto de supervivencia que todos tenemos. Pues, repito, siempre en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el miedo. Y lo que también sucede es que el miedo, como es esa sensación de peligro, el miedo tiene una idea de futuro. Como tienes esa vulnerabilidad, te provoca miedo sobre lo que puede pasar, no sobre lo que te está pasando, sino sobre lo que te puede pasar. Si algún ladrón se mete a tu hogar, a ti te da miedo porque él te puede hacer daño. No es que te esté haciendo daño en ese momento, es que él te puede hacer daño. Y ese es otro elemento también cuando vemos el miedo. Pero ahora, viniéndonos acá, a nuestra sociedad, a nuestra región latinoamericana, hay muchísimos espacios donde el miedo es el que gobierna en nuestras sociedades. Y voy a poner algunos. Por ejemplo, el miedo que genera el crimen organizado en las favelas o en las chabolas, como le dicen en el sur, o en las villas o en los barrios. El miedo que genera el crimen organizado. Las redes de narcotraficantes en los sectores más populares de nuestras principales ciudades en América Latina. Ahí se genera un miedo. Y se genera un miedo que, de alguna forma, genera una espiral de silencio donde todo el mundo calla y nadie denuncia, porque hay miedo a que te puedan matar, a que te puedan hacer daño a ti o a tu familia, donde además hay una especie de complicidad coaccionada, es decir, cuando llegan los agentes de autoridad, de policía, nadie sabe nada porque nadie va a decir nada, y te transformas como una especie de cómplice, pero es cómplice por miedo, no porque quiera ser cómplice. O limita los movimientos a determinadas. Bueno, hay gente que puede entrar o puede salir, o a determinadas horas todo el mundo tiene que estar en su casa, porque el crimen organizado es el que gobierna. Es el mismo miedo que pueden sentir, por ejemplo, quienes viven o son afectados por el conflicto armado en Colombia. Es el mismo miedo que genera en muchos sectores, especialmente campesinos de Colombia, a muchas personas que determina incluso qué es lo que va a hacer como actividad de vida, que ese conflicto armado determina sus vidas, determina para dónde va y determina qué es lo que debe hacer. Es el miedo que hay en las prisiones de nuestra región latinoamericana, en las cárceles de nuestra América Latina, donde hay siempre una especie de gobiernos paralelos que determinan la vida y suerte de todos los que están en esos centros penitenciarios o en esos penales. Y por tanto hay un gobierno allí que genera un miedo, porque el gobierno sí puede acabar con tu vida. O sea, el romper las reglas que impone ese modelo dentro de las prisiones puede acabar con tu vida o te puede hacer mucho daño. Pero también está el miedo de muchas autocracias en nuestra región latinoamericana.
el miedo que le provocan a sus ciudadanos gobiernos que son autocráticos, que limitan la libertad de expresión, que hacen que los medios de comunicación se autocensuren o cierren los medios de comunicación y que hacen que todo el mundo tenga problemas con su movilidad. La verdad es que en América Latina hay muchísimas formas de generar miedo y no todos vivimos todo el tiempo los mismos miedos. Cada quien vive a su manera en determinados momentos un miedo. Pero ¿cómo rompemos entonces este ciclo? ¿Cómo rompemos estos espacios que paralizan lo físico y también paralizan lo mental? Y bueno, aquí te traemos algunas razones o algunas ideas que pudieran servir bien para romper ese miedo. Lo primero es confrontarte al miedo. Y tú dirías, bueno, si yo tengo miedo y estoy paralizado, estoy temblando, ¿cómo que me voy a confrontar al miedo? No, confrontarse al miedo no significa encontrarte de manera violenta con él. No significa confrontar al poderoso, al que ejerce el miedo, al que ejerce la coacción. No, no significa eso. Confrontarse el miedo significa crear entre los miedosos, entre los que tenemos miedo, un espacio donde nos podamos retroalimentar, donde podamos compartir nuestra visión, donde podamos compartir nuestros sentimientos y nuestras angustias, donde podamos relativizar ese instinto de supervivencia que tenemos todos. Crear esos espacios es muy importante, especialmente en los sectores más humildes. Y esos espacios tienen que ver con lo segundo. Nadie sale del miedo solo. Para romper estas espirales de miedo, para romper estas estructuras que generan miedo, necesitas que alguien más poderoso que tú te ayude, que alguien que tenga más capacidad que tú te ayude. Y es por eso, ahí es donde entra todo el tema de la posibilidad de crear alianzas con sectores empresariales o con sectores gubernamentales o con sectores sociales más organizados que te ayuden a romper el miedo. Y eso es muy importante en esta estrategia de acabar con esto de la espiral del miedo que se ha instalado en muchos espacios de nuestra sociedad latinoamericana. Lo tercero es desmontando la vulnerabilidad. Gran parte de las personas son vulnerables y tienen miedo porque se sienten vulnerables, porque no tienen un buen trabajo, o porque no tienen acceso a información, o porque no tienen acceso a transporte público necesario, o incluso en muchos casos porque no hay alumbrado público en su comunidad, eso les genera miedo. O porque no hay un sistema de policía o un sistema de justicia que garantice las cosas. Entonces, reducir las vulnerabilidades puede hacer que tú sientas menos miedo, incluso puede lograr hacer que al acabarse la vulnerabilidad se acabe tu miedo. Y por último, aprovechar todas las oportunidades que te den los sistemas. Esas oportunidades pueden ser operativos policiales, esa vulnerabilidad esa oportunidad puede ser una elección que te permita cambiar quién determina las cosas, esa oportunidad puede ser un cambio de sistema, esa oportunidad incluso puede ser una relación distinta con el poder y una relación distinta entre la comunidad. No desaprovechemos las oportunidades porque el miedo, como digo, está instalado en muchas partes de América Latina, cada quien lo vive a su manera, pero de que hace daño, hace muchísimo daño. Por eso es este podcast, porque somos como somos, para ofrecer una garantía o por lo menos unas ideas que permitan romper con este miedo. No te olvides de seguirnos en nuestro canal.